Iniciamos la grabación. Hoy día nos vamos a ocupar de los accidentes cerebrovasculares. Vamos a iniciar la práctica con el estudio de los accidentes cerebrovasculares que se presentan habitualmente. Habíamos visto anteriormente las malformaciones congénitas. Hoy día vemos los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Es la presentación aguda de un defecto neurológico funcional, con intensidad y pronóstico variables. Sobre todo en estos últimos tiempos ha variado mucho el tratamiento y el pronóstico de estas alteraciones, de estos defectos funcionales del sistema nervioso central. ¿Cuándo falla esto? Se produce esta falla del funcionamiento del sistema nervioso de un segmento de una área, cuando hay un caso de isquemia o una hemorragia. Isquemia puede ser por trombosis, por embolia, por estenosis o espasmo. Isquemia. No llega sangre, no llega oxígeno ni glucosa. Y el segundo factor es la hemorragia, o sea, la ruptura de un vaso, una arteria, una vena. Más frecuente la isquemia, aproximadamente el 70% de los accidentes cerebrovasculares corresponden a la isquemia, o sea, ausencia de sangre en un determinado territorio. Quisiera escucharles, si me escuchan o no me escuchan, está bien el audio, por favor, en el chat, dígame. Doctor. Sí, se lo escucha, doctor. Muy bien, entonces todos escuchan, nos vamos para adelante. Ya habíamos dicho, entonces, las causas del accidente cerebrovascular no es un accidente, un choque, una caída, ¿no? Sino es la trombosis o la hemorragia de una arteria, de una vena. Es accidente cerebrovascular en los términos médicos. En la actualidad se detectan estos accidentes con mucha facilidad debido a los avances de las modalidades de imágenes, sobre todo la tomografía, la resonancia, nos ayuda muchísimo en determinar qué área está comprometida y por qué motivo, ¿no? Cuál es la causa. Entonces, gran facilidad actualmente para llegar al diagnóstico. Y el tratamiento y pronóstico ha cambiado radicalmente por la aparición de nuevos fármacos neuroprotectores, hay otros trombolíticos, o sea, que deshacen los coágulos, y sobre todo las técnicas de intervencionismo, ¿no? O sea, el catéter balón, el bloqueo de los aneurismas o de una arteria para evitar que siga sangrando, ¿no? Los grandes avances en el tratamiento de estos accidentes cerebrovasculares. La isquemia es ausencia de sangre en un determinado territorio. Generalmente se debe a la obstrucción de una arteria. La obstrucción de una arteria, lo más frecuente, placas ateromatosas, por embolia o por estenosis que ha ido progresando hasta que se llega a tapar la arteria totalmente. Se interrumpe el aporte de sangre, que la sangre lleva pues oxígeno, glucosa y otros metabolitos para el metabolismo de las células nerviosas. No le llega esos elementos, entonces la neurona no funciona. Y después de 4 minutos que carece de sangre, generalmente se necrosa, muere la neurona. Entonces, es la isquemia. Obstrucción, trombosis, embolia de una arteria. Hemos dicho que el tejido nervioso, las neuronas dejan de funcionar y debido a su función da los signos neurológicos en la arteria que le corresponde a la arteria. O sea, ¿qué región le corresponde a la arteria? ¿No? Puede ser la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior, una arteria cerebelosa, en fin, depende del territorio que ocupe o que irrigue la arteria. Entonces, una vez que se ha producido el accidente cerebrovascular, generalmente el paciente pierde el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando pierde el conocimiento,
Es fácil pedirle una tomografía, una resonancia en un hospital y va a ver con facilidad el territorio comprometido. Entonces, ¿cuáles son los signos de isquemia e infarto? El vaso comprometido, o sea, el vaso que está trombosado, se torna hiperdenso. ¿Por qué? Porque se queda con el contraste, se queda con mayor cantidad de sangre. Entonces, eso es posible detectarlo con imágenes. Hay un área hipodensa que corresponde al territorio irrigado por el vaso. O sea, el territorio que irrigue el vaso va a bajar su densidad porque no le llega sangre. Entonces, es hipodenso o hipointenso en la resonancia. ¿Qué otro signo vamos a ver? La pérdida de la visualización de la interfase entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ustedes recuerdan cómo veíamos el límite entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Esa interfase se pierde en estos casos de isquemia e infarto. Hay un edema de los ganglios linfáticos, de los ganglios basales. Se ponen más hipodensos. Edema de ganglios basales más hipodensos. Hay edema de las circunvoluciones, se borran los surcos y las fisuras. Bueno, las circunvoluciones también se pueden borrar por edema de la corteza y del parénquima. Entonces eso hace que aumente de volumen y se borran estos surcos, no se visualizan. A las 24 o 48 horas muchas veces se complica la isquemia con una hemorragia. Se produce una hemorragia, ¿por qué? Porque se necrosa la pared de la arteria comprometida y entonces sangra, puede sangrar al nivel de la obstrucción, y entonces se transforma en una hemorragia. Estos son los signos de isquemia. Vamos a ver un ejemplo para que aprecien claramente los signos estos que estamos mencionando acá. Tenemos un corte axial del encéfalo, hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Este es hiperdenso, este es hipodenso. Acá podemos ver toda la sustancia gris, la sustancia blanca. Este lado prácticamente, bueno, no está tan normal porque han aumentado de volumen los ventrículos, debe ser un anciano, ¿no? Y comparamos, como les hemos dicho, siempre estudiamos comparando el lado frontal con el lado derecho, con el lado frontal izquierdo, el lado parietal o temporal derecho con el lado izquierdo, hasta ahí más o menos igual. Aquí ya vemos un área hipodensa, más oscura, más gris oscuro, corresponde al tálamo. Este es el tálamo que está con el tálamo hipodenso, y no hay un límite definido con la cavidad ventricular ni con el asta occipital. ¿Por qué? Por el edema, que hay abundante cantidad de agua en el tálamo y el ventrículo también, entonces tiene casi la misma densidad. Entonces aquí todo este territorio está comprometido, es más hipodenso que el otro lado. Es fácil de deducir, ¿no? Aquí hay más hipodenso, más oscuro, más gris oscuro, este lóbulo occipital. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, núcleo basal, ventrículo. ¿Qué pasó con el asta occipital? Desapareció por edema, está borrada, enmascarada por la hipodensidad del lóbulo occipital. ¿Qué más vemos? Aquí no vemos los surcos corticales porque estas zonas de edema. No hay surcos corticales, no vemos la sustancia gris, que aquí podemos ver un poquito la sustancia gris y la sustancia blanca, acá no podemos diferenciarla, ¿no? Por edema. No vemos la cisura interhemisférica que está acá. La cisura interhemisférica está obliterada por el edema del lóbulo occipital, que está comprimiendo, ¿no? Entonces, estos son los signos de una isquemia de la arteria cerebral posterior izquierda. Este sería posterior, arteria cerebral posterior derecha, arteria cerebral media derecha, arteria cerebral anterior derecha. Y aquí al otro lado izquierda, ¿no? Cerebral anterior izquierda, cerebral media, cerebral posterior. ¿Qué territorio está comprometido? El territorio de la arteria cerebral posterior izquierda.
¿Será un trombo? ¿Será un aneurisma que se ha roto? Bueno, no es aneurisma, puede ser un espasmo o una embolia del cerebral posterior. Entonces aquí se le dan, actualmente pueden entrar con un microcatéter y meter los anticoagulantes hasta la misma arteria cerebral posterior. Isquemia por probable trombosis de la cerebral posterior, ¿no? O embolia de la cerebral posterior. Otro ejemplo avanzado en el cual hay una gran área hipodensa. ¿En qué región será esta? ¿Territorio de qué arteria será? ¿Alguien me puede decir? A ver, piensen qué arteria se ha comprometido a ese nivel. Escuchamos sus opiniones. ¿Qué dicen? ¿Qué arterias piensan de que ha sido? Cerebral media, doctor. Cerebral media, muy bien. ¿Alguien más opina si hay otra posibilidad, otro plan? ¿Alguien está de acuerdo o está en desacuerdo? Quiero escuchar las opiniones. Escucho. De acuerdo, doctor, es la arteria cerebral media. ¿Cerebral media de qué lado? ¿De qué lado la cerebral media? Lado izquierdo. Izquierdo, por ahí. ¿Alguien da otro lado? Recuerden lo elemental de la imagen, cuando le hemos dicho la imagen, cuando se está viendo, es como si estuviese examinando a su paciente. Usted está frente al paciente, está en la parte anterior, aquí en la parte anterior, usted, bueno, en este caso está en la parte posterior, también mirando de atrás, es la región occipital, esta es la región frontal, esto está viendo de atrás hacia adelante el paciente. Este lado es el lado izquierdo del paciente que está frente al lado derecho de usted. O sea, usted siempre ve el negativo de una foto, digamos, ¿no? Este es el paciente, usted está frente al paciente, el lado derecho de usted está frente al lado izquierdo del paciente. Entonces, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, el negativo de una fotografía, igual que una fotografía, igual que en los pulmones, igual en la tomografía de abdomen, en el lado izquierdo del paciente está siempre al lado derecho del médico que está examinando. ¿Comprendido? ¿Algún otro signo? ¿Observan aquí algún otro signo? ¿Se ven los surcos corticales? ¿Ven los surcos corticales? Acá hay surcos corticales, ¿no? No se ve, doctor, está borrado. No se ve, están borrados los surcos corticales por edema, ¿no es cierto? Ahí ven la interfase entre sustancia gris y entre sustancia blanca. ¿Se ve o no se ve? Ni acá ni acá. Aquí apenas muy tenuemente estamos viendo, ¿no? Aquí un poquito la sustancia gris, un poquito la sustancia blanca. Pero acá no vemos prácticamente nada, ¿no? Todo, no hay surcos, no hay sustancia gris, no hay sustancia blanca, todo por edema. Esta es la lesión, la isquemia, se está necrosando, se está fibrosando, entonces está alterando. Esto tiene relativa antigüedad porque está deformando, en lugar de comprimir el asta, la está retrayendo, o sea, se está cicatrizando. En parte es antiguo esta isquemia. Entonces, isquemia, área hipodensa, que se extiende a lo largo del territorio de una arteria, del territorio que irriga la arteria. Acá no llega glucosa, aquí no llega oxígeno, acá no llegan metabolitos dientes para las neuronas de acá, y las neuronas a los 4 minutos mueren y entonces se cicatrizan, entonces al cicatrizarse retraen las formaciones anatómicas, ¿no? Entonces este es un infarto antiguo de una arteria cerebral media, una trombosis, una embolia antigua de la cerebral media derecha. Hemorragia se produce cuando sangra pues, la arteria o la vena. Se rompe una arteria o una vena, entonces el torrente sanguíneo ingresa al parénquima cerebral o al espacio subaracnoideo o al ventrículo o al espacio epidural, depende de entre, y de acuerdo a eso se da el nombre, más que todo con objeto, bueno, didáctico, ¿no? Para localizar dónde está la hemorragia, y el tratamiento varía en algunos casos, ¿no?
Entonces, hemorragia, ruptura de una arteria y de una vena. La sangre ingresa al parénquima cerebral o a los espacios de líquido cefalorraquídeo. La tomografía y la resonancia visualizan claramente el coágulo por su mayor densidad. En la tomografía espiral multidetector va a ser una imagen hiperdensa y en la resonancia va a ser una hiperintensa compleja. Entonces, en los dos casos se ve fácilmente la hemorragia. La sangre sirve como contraste de hiperdenso, sobre todo en la tomografía, e hiperintenso o compleja en la resonancia magnética. Entonces vamos a ver, entonces habrá el compromiso del mismo territorio que está sangrando, tendrá el paciente un tremendo dolor de cabeza y pierde el conocimiento generalmente, ¿no? ¿Qué tipo de hemorragia tenemos? Depende del lugar donde se produzca. Si se produce por fuera de la dura madre, se denomina epidural. Generalmente se dice hematoma epidural, porque es un coágulo, en realidad la sangre sale al espacio epidural y ahí se coagula, entonces hematoma epidural. Si sangra por debajo de la dura madre, por dentro de la dura madre, se llama hemorragia subdural. Hay que diferenciar estos dos en tratamientos distintos, ¿no? Hemorragia subaracnoidea, cuando, por ejemplo, un aneurisma, lo más frecuente, se rompe en el espacio subaracnoideo, entonces sangra en el espacio subaracnoideo. Hemorragia subaracnoidea. O si sangra en el parénquima, en la sustancia blanca, en los núcleos basales, se llama intraparenquimal. Generalmente van acompañados uno o dos tipos de hemorragia, ¿no? Si entra a los ventrículos, se llama ventricular. Y hay un caso de los bebitos que ya les estábamos preparando a los neonatos, que les decíamos que en el surco caudotalámico, vamos a volver a ver otra vez, había una sustancia, la matriz germinal, que sangraba con suma facilidad, sobre todo en los prematuros, y originaba hemorragia. Entonces vamos a volver a ver, porque es muy fácil que ustedes puedan hacer diagnóstico cuando estén en el internado o en la residencia. Toman el transductor y ponen en la cabecita del bebito sin ningún daño, sin nada, y usted puede ver perfectamente si hay o no hay hemorragia. Vamos a ver el hematoma epidural. ¿Qué es el hematoma epidural? Es un coágulo entre la dura madre y la tabla interna del cráneo. Porque ahí está la dura madre está pegada a la tabla interna y por otro lado está pegada a acnoides, ¿no? Entonces, si está por fuera de la dura madre, se llama epidural, por fuera de la fuera. Generalmente se debe a una fractura del cráneo o a una contusión en la bóveda del cráneo, ¿no? Se ve una masa hiperdensa biconvexa. En la actividad física, lo que es una lente biconvexa igualito, convexo por adentro y convexo por afuera. Una masa hiperdensa biconvexa, por dentro el trazo de fractura generalmente. A veces está sangrando y se ve un hematoma irregular, es signo de remolino, le dicen eso. Se nota en la imagen del TEM, sobre todo en la resonancia. En oportunidades hay burbujas aéreas en el coágulo. ¿Por qué? Porque se fracturó el cráneo y hubo herida en el cuero cabelludo e ingresó un poco de aire. Entonces, neumoencéfalo, presencia de aire en el hematoma. Hay contusión de la corteza cerebral. Entonces, ¿qué pasa cuando hay contusión? Hay edema. ¿Qué hace el edema? Borra los surcos, desplaza o borra la interfase gris-blanca, desaparece la gris-blanca. Si es grande el edema, deforma el ventrículo lateral por efecto de masa. Y si sigue aumentando de tamaño, hay mucho edema, hay presión endocraniana, y esto produce hernias transtentoriales, o sea, por la hoz del cerebelo hacia abajo, se clava parte de la región supratentorial en la región infratentorial. O si no, pasa de un hemisferio cerebral a otro hemisferio cerebral, se denomina transfalsina. La primera, cuando desciende a través del orificio
de la hoz del cerebelo se llama hernia transtentorial o transfalcida. Vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos un pequeño hematoma epidural. Les hemos dicho que el hematoma epidural es una radiopacidad, hiperdensidad es una hiperdensidad en este caso pequeñita, biconvexa. Convexa hacia afuera, o sea, describe una curva de convexidad externa, y convexa hacia adentro, hacia los dos lados. Lente biconvexa, cerca al trazo de fractura. Aquí vemos un pequeño trazo de fractura que ha roto la tabla interna. Ustedes, si recuerdan su neuroanatomía, en la cara interna del temporal hay una arteria, no sé si recuerdan qué arteria es. ¿Alguien recuerda qué arteria encontramos acá en la tabla interna del temporal? ¿Recuerdan? Hay una acá, hay otra acá y hay otra acá de esas arterias. La arteria meningia anterior estará por acá chiquitita, aquí está la meningia media y atrás está la meningia posterior. Son pequeñas, esta es la más grande, la meningia media. Entonces esta meningia media está pasando por la tabla interna. Recibe la contusión acá, se rompe la escama del temporal, rompe la pared de la arteria, hematoma epidural. ¿Comprendido? ¿Cómo se forma este hematoma? Por lo general es más frecuente en esta región temporal por la facilidad con que sangra la arteria meningia media. Entonces vamos a ver aquí este corte axial del cráneo, hay un intenso edema, ha recibido una contusión muy fuerte. Acá está el cuero cabelludo, la piel, tejido subcutáneo, el cuero cabelludo acá, la tabla externa e interna, se rompió la corteza, la membrana temporal, o sea, la porción superior temporal, sangró la arteria meningia media y se formó un coágulo convexo hacia adentro y convexo hacia afuera, lente biconvexa. Y que vemos acá un área hipodensa. Este es hiperdenso, este es hipodenso. ¿Qué será? Es el aire, se metió el aire porque aquí hay una herida, pasó por esta fractura y vemos acá aire en el coágulo, neumoencéfalo. ¿Qué pasó aquí? El golpe no ha solamente comprometido esta parte, sino golpeó prácticamente el lóbulo temporal. Al golpear el lóbulo temporal le lesiona, lo inflama y se produce edema. Vemos surcos acá, ningún surco. Vemos sustancia gris y la interfaz de gris-blanca no vemos. Vemos la fisura ¿qué fisura hay por acá? De Silvio, no la vemos. Vemos el ventrículo lateral, tampoco. O sea, hay marcado edema de todo el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Este es derecho, está frente al lado izquierdo de nosotros. Eso es elemental y eso tienen que saber al pasar el curso, porque no pueden pasar sin ese concepto. Bueno, entonces aquí los signos de hematoma epidural. Aumento de espesor del cuero cabelludo, el tejido blando del cuero cabelludo. Bueno, fractura de la cortical, de la escama temporal. Amplia masa o masa hiperdensa, biconvexa, por dentro del trazo de fractura, con una imagen hipodensa que corresponde al aire que entró por la herida, el neumoencéfalo. Esto contusionó el parénquima cerebral, borró la sustancia gris, borró los surcos, borró las fisuras de Silvio, el edema. El edema se infiltra, tejido intersticial, se infiltra en la célula, que hace aumento de volumen. Entonces, aumentó el volumen acá, comprime estas formaciones anatómicas, las borra, comprime el ventrículo lateral, acá debe estar el asta frontal, acá debe estar parte del cuerpo del ventrículo lateral, ¿no? Bueno, vemos un poquito de cisternas acá, la cisterna peripeduncular, vemos ¿no? Entonces, hematoma epidural. ¿Alguna pregunta sobre el hematoma epidural? ¿Comprendido? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Ya,
¿Alguna pregunta? No, claro, doctor. Claro, no quieren preguntar nada. Si puede, se le aclara, si no, lo vamos a leer. Entonces seguimos. Hematoma epidural, biconvexo, ¿no? Hiperdensidad biconvexa en la periferia del encéfalo. Está por fuera de la dura madre. Hematoma subdural. Si el coágulo está por dentro de la dura madre, se denomina hematoma subdural. Lo estará ocupando fundamentalmente parte del espacio subaracnoideo y parte comprimiendo a la pía madre y al parénquima cerebral, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Igual que en el otro caso, una masa hiperdensa en la tomografía, ¿no? Convexo, cóncavo, es convexa hacia afuera y cóncava hacia adentro. Ya vamos a ver eso. Una masa hiperdensa, convexo hacia afuera, cóncava hacia adentro. La interfase gris-blanca pues, se puede ver o no se puede ver, y si se ve puede estar desplazada medialmente. Se borran los surcos corticales, se deforma el ventrículo lateral o se borra, al igual que las fisuras, y puede haber hernia transtentorial, o sea, a través del tentorio o a través del falx, ¿no? de la aorta del cerebro. El transtentorial es del lado superior de los hemisferios hacia la región infratentorial, del supratentorial a infratentorial, o sea, pasa, digamos, es una vértebra vertical. Supratentorial es la parte alta, pasa a la parte baja. Es hernia transtentorial. O transfalcina si pasa en la aorta del cerebro. La aorta del cerebro está en la parte media, es un tabique de dura madre que separa los dos hemisferios cerebrales y tiene una escotadura a nivel inferior. Por esa escotadura inferior, en parte del ventrículo del encéfalo comprometido pasa al otro lado, como vamos a ver. Pues todo esto no necesita que se maten en memorizarlo, sino en ver la imagen y describirla. Entonces, hematoma subdural. Masa hiperdensa. Tendrá lo mismo que generalmente también es por contusión cerebral, ¿no? Una contusión en la región frontoparietal. Esto produce un sangrado por debajo de la dura madre. Hay edema acá, bueno, en el tejido blando. El sangrado por dentro de la dura madre forma una hiperdensidad convexo. O sea, convexo describe una curva externa, cóncava interna. Es concavidad interna. El otro, el epidural, era aquí convexo así, ¿no? Aquí es cóncava. Entonces, hiperdensidad, convexo, cóncava. Es homogénea, regular. Bueno, aquí también borró los surcos corticales, borró la sustancia gris, borró la interfase gris-blanca, comprimió la cisura interhemisférica, desplazándolo un poquitito hacia el lado sano y originando aquí una pequeña transfalcina, ¿no? Está pasando al otro lado. Falx o tabique interhemisférico está separando los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Esto en la parte superior es continua y en la parte inferior tiene una concavidad. Por ahí pasa el encéfalo hacia el otro lado. Aquí no se ve el ventrículo lateral, aquí todavía está el ventrículo lateral, entonces hay borramiento del ventrículo lateral, del asta frontal, del cuerpo y parte del asta occipital. Gran edema encefálico. Por supuesto que el tentorio también seguramente está presionado por la región supratorial y va a pasar a la región inferior. Aquí hay varios ejemplos, aquí es uno mucho más grande, sin contraste. Aquí hay uno también sin contraste, en la periferia, convexo, cóncavo. Pero es suficiente con que vean ustedes esto, o este aquí también es típico, cóncavo, convexo, ¿no? Gran edema del hemisferio cerebral derecho, no vemos los surcos corticales, no vemos la sustancia gris, no vemos la fisura de Silvio, y queda algo de la fisura de Silvio,
no vemos la cisura interhemisférica, ya se está iniciando una hernia transfalcina. Todo el contenido de este hemisferio derecho está pasando al otro lado. Aquí está yendo un parénquima cerebral, aquí está pasando parte del ventrículo lateral, parte del tercer ventrículo está pasando al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí hay gran edema por esta hemorragia. ¿Comprendido? ¿Claro? ¿Sencillo? Si hay alguna pregunta, escuchamos. Si quieren preguntar algo, si algo no han entendido. Sí, escucho. ¿Cómo sería una transtentorial? No te escucho bien, repíteme la pregunta. La hernia transtentorial. Sí. Bueno, ustedes saben que el tentorio es el tabique de dura madre que separa los hemisferios cerebrales supratentoriales que están arriba del hemisferio cerebeloso y el tronco encefálico que están abajo. Entonces es un tabique como una carpa, ¿no? Tiene un vértice medial más bajo hacia los costados. Y en la parte anterior tiene una escotadura, igual que el falx, una escotadura abierta hacia adelante. Por ahí pasa el tronco encefálico, por ahí pasa el pedúnculo y pasa parte del espacio subaracnoideo. Ahí se mete el encéfalo, hernia transtentorial. Tentorio. No sé si recuerdan que en la clase de cráneo mostramos una escena en la cual veíamos claramente la dura madre y el falx. Si encontramos una imagen por aquí, lo vamos a repetir. Entonces, hematoma subdural, convexo, cóncavo. Es cóncavo hacia adentro, convexo hacia afuera. Gran edema de todo el hemisferio cerebral derecho. Desvía la cisura interhemisférica. Bueno, aquí tengo un poquito de sangrado de la cisura interhemisférica, está hiperdenso. No vemos los surcos corticales, no vemos la interfase gris blanca, no vemos la cisura de Silvio, no vemos el ventrículo lateral y está iniciándose una pequeña hernia transfalcina, falx, transfalcina a través del falx. Ese falx describen algunos falx, FLX, ¿no? Falx. Eso es lo que vemos en el hematoma subdural. Hemorragia subaracnoidea se refiere al sangrado en el espacio subaracnoideo. ¿Cuándo se produce esto? Fundamentalmente cuando, bueno, hay un traumatismo, contusiones en la cabeza, o cuando hay un aneurisma que se ha roto, ¿no? El aneurisma generalmente es sacular, está, bueno, los aneurismas fusiformes, si son pequeños, también están en el espacio subaracnoideo. Entonces, sangra el vaso, ¿a dónde? En el espacio subaracnoideo. Entonces, esparce por el espacio subaracnoideo y por las cisternas basales. Entonces, vamos a ver hiperdensidad entre los surcos corticales, en el valle silviano, cisternas basales. Ahí es donde más claramente se ve el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, sangre en el espacio subaracnoideo. Generalmente van combinadas, ¿no? con una hematoma subdural o epidural o intraparenquimal. No siempre va solamente al subaracnoideo, ¿no? Entonces, hay que reconocerlo porque a veces solamente hay la hemorragia subaracnoidea y nada más. Puede haber hemorragia intraventricular o parenquimal, no, como les decía, no viene solo. A veces hay nivel sangre líquido cefalorraquídeo, o sea, hiperdenso abajo y más hipodenso a nivel superior, como un nivel hidrohídrico. Causa más frecuente, traumatismos y la ruptura de aneurismas. Son la causa de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, para ver estas hemorragias subaracnoideas hay que tener presente los espacios subaracnoideos. Siempre tener presente. Generalmente el paciente o la paciente de repente presenta un dolor de cabeza intenso, pierde el conocimiento en unos minutos y se recupera. Entonces va a un centro médico a que le examine, le toman una tomografía y encuentran esto, ¿no? Aquí esta es la cisterna, parte de la cisterna quiasmática, está hiperdensa sobre todo en el lado izquierdo.
Aquí la cisura interpeduncular, también el espacio interpeduncular está hiperdenso. Este es sangre. Áreas hiperdensas, aquí se extienden hasta toda parte del seno cavernoso también. Entonces, espacio subaracnoideo con sangre hiperdensa. Claro, por supuesto que hay edema porque inflama, hay efecto de masa, borra los surcos también y las cisuras, ¿no? Espacio subaracnoideo completo. Otro caso más simple, más sencillo, en el cual vemos una hemorragia. Subaracnoideo, a ver si me dicen, alguien me puede decir dónde está esa hemorragia subaracnoidea. Demuestran su conocimiento de neuroanatomía. ¿Dónde está? ¿A la derecha primero o a la izquierda? La derecha, ¿no es cierto? La derecha, o sea, está viendo el negativo de una fotografía. Usted está abajo, está viendo a la izquierda de usted, está del lado derecho, el hemisferio derecho. ¿Ya? En el espacio derecho, ¿dónde, en qué lugar en el hemisferio cerebral derecho? ¿En qué lugar está? ¿La ven? ¿Ven la densidad y hacer que la sangre nos sirve de contraste? Este examen está tomado sin contraste y ahí vemos claramente este lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Espacio subaracnoideo y subdural está acá. Más a la periferia estará el espacio epidural, ¿no? No están comprometidos, no hay lente biconvexa y aquí vemos este espacio subaracnoideo, ¿no? Normal. Aquí hay área hiperdensa y aquí no hay área hiperdensa. ¿Qué será esto aquí? ¿Qué es esto? En el lóbulo temporal es el valle silviano. El valle silviano. Entonces, el lóbulo temporal, valle silviano. Entonces, hay sangre en el valle silviano. Esta zona está hiperdensa porque aquí hay sangre. Hemorragia subaracnoidea. Esto inflama el parénquima, produce edema del parénquima, puede haber sido secundario a un traumatismo generalmente, entonces por eso hay edema de todo el tejido parenquimal de este hemisferio, ¿no? Muy poco está deformando el asta frontal, no hay hernia transvalsina, pero ya está borrada la sustancia gris, están borrados los surcos acá, ¿no? No vemos surcos como acá. Aquí están los surcos claritos, acá no se ve surcos. Entonces, signos casi para todas las hemorragias y todas las isquemias, lo mismo, ¿no? Edema del parénquima cerebral. El edema hace que aumente de volumen, borra los surcos, borra la sustancia gris, borra la interfase gris-blanca, borra los núcleos basales, comprime y deforma los ventrículos laterales, deforma la cisura interhemisférica y produce hernia transfalcina. Esta es la hoz del cerebro, es un tabique que va desde la región frontal hasta la región occipital, un tabique vertical, antero-posterior, que en la parte inferior tiene una escotadura, una amplia escotadura que por donde se pasa este hemisferio cerebral va a pasar al otro lado, hacia acá, hernia transfalcina. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, no tengan ningún temor, porque ya les hemos dicho desde la primera clase que tienen la libertad de preguntar, a ver si aclaramos o no aclaramos. Hemorragia intraparenquimal. Hemorragia intraparenquimal cuando el sangrado se produce dentro del parénquima. Generalmente son por arterias pequeñas, o a veces puede ser la cerebral media también, o cualquier otra arteria que ingresa al parénquima cerebral. Entonces es una hemorragia mucho más grave que las otras, ¿no? Hay una hiperdensidad en la sustancia blanca o en los núcleos basales, una amplia hiperdensidad. Gran edema periférico,
con efecto de masa. O sea que el edema es más acentuado. O sea que el hemisferio, el cerebro aumenta de volumen. O sea, al aumentar de volumen va a originar que se produzca la herniación hacia el lado contrario o hacia la fosa infratentorial, ¿no? Si es intraparenquimal supratentorial, o sea, si está por encima del tentorio. Tentorio es la hoz del cerebelo. Entonces, hiperdensidad en la sustancia blanca o en los núcleos basales. Gran edema periférico con efecto de masa. Efecto de masa es cuando se hincha, desplaza las formaciones anatómicas, pues aumenta de volumen por el edema y desplaza las formaciones vecinas. Eso es efecto de masa. Se borran los surcos corticales, se borra la interfaz de gris-blanca. En todo estamos viendo estos dos signos, ¿no? Se deforman los ventrículos igualmente en todas las hemorragias y hay hernias transtentorial o transfalcina. Transtentoriales hacia abajo, hacia la región subtentorial, infratentorial, o sea, donde está el tronco encefálico, donde está el cerebro. Ahí por la escotadura antero-superior, por ahí se mete parte del encéfalo supratentorial. Y transfalcina es cuando pasa al otro lado. Vamos a ver aquí. El corte axial del encéfalo. Esta es la región frontal, esta es la región occipital. Se supone que el paciente esté echado, ¿no? Este occipital, este frontal. Este es el hemisferio cerebral derecho, este es el hemisferio cerebral izquierdo. Está sin contraste este examen, pero vean amplias áreas hiperdensas, ¿no? Es una hemorragia intraparenquimal grave, es grande, enorme. Este es el hematoma intraparenquimal, está dentro del parénquima, está prácticamente en el centro oval, ¿no? Está comprometiendo al núcleo caudado, al tálamo, al núcleo lenticular, a la cisura de Silvio y al ventrículo. Aquí está comprimiendo al ventrículo, donde también ha sangrado un poco. Este es el ventrículo deformado y con sangre. Incluso la sangre llegó al otro lado. Entonces, una hemorragia grande, enorme, que ha comprometido prácticamente los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Pero más el izquierdo. La hemorragia intraparenquimal es esta. No siempre se presenta sola, siempre se acompañan de otro tipo. Puede haber subaracnoidea, puede haber intraventricular, aquí como esta, ¿no? Aquí incluso hay en el espacio subaracnoideo, porque este es la hoz del cerebro, acá, y aquí, bueno, aquí no hay sangrado, pero aquí atrás sí, sangrado en el espacio subaracnoideo de la cisura interhemisférica. Hemorragia intraparenquimal, por supuesto que el paciente está grave, hay gran edema cerebral, casi todo el cerebro está edematoso. ¿Qué pasa cuando hay aumento, hay edema? Aumenta la presión intracraneal, ¿no? Hay hipertensión endocraneal. Entonces se comprime toda la corteza toda la cortical contra la cápsula interna, contra la tabla interna, entonces eso afecta el funcionamiento de todo el sistema nervioso. El paciente, por supuesto, está inconsciente, ¿no? No moviliza los miembros del lado, en este caso, derecho, porque la lesión fundamentalmente está en las vías del lado izquierdo, entonces estos se decursan al otro lado y va a producirse una parálisis en el otro lado, ¿no? En este caso, en el lado derecho. Hemorragia intraparenquimal. Prácticamente los mismos signos, no hay nada de otro mundo. Imagen hiperdensa, edema, borramiento de surco, borramiento de interfaz gris-blanca, borramiento de la cisura de Silvio, hernia transfalcina, ¿qué más? Edema periférico, aquí está lo sangrado, hay una banda radiotransparente periférica que es el edema más marcado, ¿no? Por supuesto que hay más edema periférico, pero aquí está más acentuado. Hemorragia intraparenquimal. ¿Escuchamos alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda seguridad, con toda confianza. Ya vamos a terminar, ya deberían ustedes estar soltados preguntando
lo que decía, lo que no está claro, ¿no? No entiendo bien, habla como Cantinflas, bueno, tengo que explicarlo nuevamente, no sé si estamos... Vamos a ver la hemorragia intraventricular. Bueno, ya es una complicación más. La sangre se ingresa al ventrículo, a los ventrículos laterales, y entonces es hemorragia intraventricular. Como les digo, casi siempre van acompañadas con 2 o 3 modalidades. Habrá una hiperdensidad en el interior de los ventrículos, generalmente hemorragia subaracnoidea, puede ser por traumatismo, por hipertensión arterial o aneurisma. Entonces, traumático puede producir hemorragia a cualquier nivel, ¿no? Una contusión cerebral a cualquier nivel puede producir, sobre todo subaracnoidea, hemos dicho, por eso no inhibe de que un traumatismo severo produzca una hemorragia intraparenquimal o intraventricular. Intraventricular va a ser la sangre dentro del ventrículo y también en los otros espacios, ¿no? Aquí tenemos el tercer ventrículo, el ventrículo lateral, áreas hiperdensas. Aquí es el coágulo, aquí tenemos un coágulo en el asta occipital izquierda, asta frontal está respetada, pero el tercer ventrículo sí está metido, sangrado en el espacio intraventricular. Aquí hay también el tejido subaracnoideo, en el espacio subaracnoideo hay área hiperdensa y todo este sangrado está originando edema. Aquí no reconoce usted los surcos, no reconoce la sustancia gris, no reconoce la interfase gris-blanco, lo mismo repetido para todos. No vemos, apenas vemos el asta frontal, mal definida el valle silviano, no vemos la sustancia gris acá del núcleo, en el núcleo lenticular, no vemos la sustancia, la cápsula interna, ¿no? Todo está edematizado, todo tiene gran cantidad de sangre, hemorragia intraventricular. Vamos a hablar un poquito de la matriz germinal en los neonatos. O sea, neonato es el niñito del primer año de vida, el primer año y 6 meses de vida es neonato. Los primeros meses de vida, neonato que tiene la ventaja de que los huesos del encéfalo aún no se han fusionado. Hay unos huesos que se denominan fontanelas, los orificios, que todavía no tienen huesos, tienen nada más que tejido fibroso y que nos permite a la ecografía, sobre todo, ver fácilmente todo el encéfalo del neonato, ¿no? Ya han visto ustedes eso y ya les hemos mostrado esa imagen. ¿Para qué sirve eso? Sobre todo para ver cualquier malformación del encéfalo o si ahí está este sangrado en la matriz germinal. ¿Qué es la matriz germinal? Les recordamos otra vez, es un tejido gelatinoso, subependimario, está debajo del epéndimo, localizado en el surco caudotalámico. Ya lo vamos a ver, está en el ventrículo lateral este surco, tiene gran cantidad de vasos esta matriz germinal, de vasos con paredes muy delgadas, y que esta formación es muy prominente a las 24 semanas de la gestación. O sea, las 24 semanas de la gestación es muy amplio, muy voluminoso esta matriz germinal. ¿Por qué? Porque produce todas las neuronas del sistema nervioso central. De ahí salen las neuronas que van a la corteza cerebral, de ahí salen parten, digamos, las neuronas de los núcleos basales. Entonces, gran importancia esta matriz germinal. ¿Comprendido? ¿Alguna duda de la matriz germinal? En el surco caudotalámico lo vamos a volver a ver. Y esta sustancia germinal es muy sensible a las hipoxias, o especialmente en los prematuros. Prematuro es el que nace antes de las 40 semanas, ¿no? Y este bebito, estos prematuros nos interesa entre las 24 y 36 semanas, porque ahí es cuando, entre las 24 semanas es cuando sangra menos, sangra más, 24 semanas sangra más porque está enormemente desarrollado.
A partir de la 24ª semana involuciona, empieza a disminuir el tamaño y cuando está en las 36 semanas ya prácticamente ha desaparecido. Entonces ya no hay peligro casi de sangrado, mucho menos peligro de sangrado. Entonces, matriz germinal, sustancia gelatinosa localizada en el caudo talámico y que produce las neuronas de todo el sistema nervioso central prácticamente. De ahí parten las neuronas, ahí están las células madres que producen las neuronas de todo el organismo. Vamos a verlo, vamos a localizarlo y verlo. Este es un corte, bueno, una pequeña hemorragia en el surco caudo talámico en la matriz germinal. Este es un corte sagital, esta es la parte anterior frontal, esta es la región parietal, esta es la región occipital, ventrículo lateral acá. Han visto ustedes que en el ventrículo lateral, en la parte inferior, está el núcleo, la cabeza del núcleo caudado, esta es la cabeza del núcleo caudado, en relación con el lóbulo, con el asta frontal. El surco caudo talámico es la escotadura que existe entre el tálamo y el núcleo caudado, y la cabeza del núcleo caudado. Este es el surco caudo talámico. En este caso está ocupado por un pequeño hematoma. Surco caudo talámico. Este surco caudo talámico contiene esta sustancia, esta matriz germinal, sustancia gelatinosa, ricamente vascularizada, con vasos de paredes muy finas y que produce, tiene las células madres que van a dar las neuronas de toda la corteza cerebral y de los núcleos basales. De aquí parte. Esa es la importancia de esta formación. ¿Y por qué les insistimos a ustedes, les señalamos esto? Porque ustedes cuando estén en el internado, muy fácil, ya saben que el transductor es cuestión de prender y colocar el transductor. Usted no hace daño al paciente, no hace daño a la familia, no hace daño a nadie, pero ya puede ver esta imagen. Pequeño sangrado de la matriz germinal, ¿no? Y hacer el diagnóstico. Si es más grande la hemorragia, lo va a ver mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, es fácil de ver este surco caudo talámico, que requiere decisión del interno, del residente, porque, bueno, en las horas asistenciales en la mañana probablemente no va a poder hacer eso, pero en la tarde y en la noche tiene a su disposición todos los servicios, digamos, ¿no? Tiene los ecógrafos que hay en todas partes, o puede, en unión con el residente, puede pedir al bebito y llevarlo al servicio de radiología y poner el transductor y ver. Entonces, gran favor que le hacen a las familiares porque a veces no le permite control. Podría ser incluso este control de este encéfalo cerebral como parte del examen del bebito recién nacido, ¿no? Entonces, ve muy bien, ve todo el sistema nervioso central usted. Esta es una hemorragia de la matriz germinal y es una hemorragia intraparenquimal muy grave. Aquí prácticamente no puede usted reconocer, este es el lóbulo temporal, el otro lóbulo temporal, el lóbulo parietal, los núcleos basales, aquí no reconoce nada prácticamente, es una hemorragia intraparenquimal grave, el paciente está en coma, puede morir en cualquier momento, ¿no? Porque aquí va a haber edema dentro del cerebro y va a haber hernia transfalcina o el transtentorial, ¿no? Entonces hay peligro de que se pueda enclavar en cualquier momento. Entonces ya tiene grabado la matriz germinal y el surco caudo talámico, ¿no? Surco caudo talámico, no es nada de otro mundo, es pura anatomía. Núcleo cabeza y núcleo caudado, tálamo, la unión entre ambos es una pequeña escotadura, surco caudo talámico. Ahí está la matriz germinal, productora de las neuronas. Seguimos. Vamos para adelante. ¿Qué vasculopatía tenemos? O sea, ¿qué alteraciones de los vasos del cerebro? Lo que hemos estudiado en sistema vascular, al inicio del curso hemos llevado el estudio de las arterias en tejidos blandos, ¿no? Hemos visto que con toda facilidad usted ve las arterias, ve las venas, ¿no? Entonces puede ver también las alteraciones del sistema nervioso
central, bueno, si no es con ecografía, con tomografía y con resonancia, puede ver toda la patología vascular de los vasos del encéfalo y de todo el organismo, ¿no? Habíamos dicho de que debido a las distintas modalidades de tomografía y de resonancia, se puede evaluar independientemente el flujo en las arterias y solamente ver las arterias por la velocidad que tiene el flujo dentro de las arterias. Entonces usted puede hacer reconstrucciones que ve todas las arterias, solamente arterias, no ve venas, no ve linfáticos, no ve líquido cefalorraquídeo. Entonces, es una angiografía por resonancia o por tomografía. O si no, usted puede ver las cavidades ventriculares o la circulación del líquido cefalorraquídeo. O las venas en su totalidad también. Las venas tienen un flujo mucho más lento que las arterias, entonces la resonancia sobre todo los estudia fácilmente, al igual que la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es muy lenta, pero que la resonancia lo detecta, ¿no? Entonces, grandes ventajas tecnológicas para evaluar el cuerpo humano. Vamos a estudiar las vasculopatías. Lo más frecuente vamos a encontrar aneurismas saculares, pequeños aneurismas saculares. En segundo lugar, malformaciones arteriovenosas. Todo esto hemos visto en todas partes, podemos ver, no solamente en el cerebro, ¿no? Sino en cualquier parte. Malformaciones arteriovenosas, igual en cualquier órgano, hemos visto lo mismo, es lo mismo. Y las fístulas, bueno, arteriovenosas, también hay en el resto del cuerpo, pero aquí fundamentalmente nos interesa una fístula, la fístula carótida cavernosa, que es la más importante y la más fácil de diagnosticar, digamos, ¿no? Entonces, vamos a analizar estas formaciones anatómicas. Aneurisma sacular, ya lo conocen, ya lo han visto, entonces vamos a ver, es un saquito, ¿no? Su nombre lo indica, sacular, aneurisma sacular, de la carótida, está en el sifón carotídeo, entramos al cráneo, aquí está a nivel del seno cavernoso, vemos una imagen de adición sacular, un saco. Eso se dice aneurisma sacular. Ya ustedes saben que tiene cuello, tiene cuerpo, tiene fondo, es de pequeñas dimensiones, bordes definidos, regulares, y que está lleno de sangre porque tiene una comunicación con la arteria, ¿no? Peligro de que se rompa y que sangre, ¿no? Hemorragia subaracnoidea, ¿no? Subaracnoidea. Entonces, aquí, aneurisma sacular. Ya el tratamiento de esta malformación ya ha variado muchísimo, como ya les habíamos dicho, que actualmente ya no se opera esto, sino se mete un catéter, puede venir de la femoral, un catéter que fácilmente llega hasta cerca del cráneo, de ahí por dentro, por el interior de ese catéter grande, grueso, se mete otro catéter, microcatéter, el cual su extremo distal navega en el flujo, viene flotando acá por su cuenta y se mete en el aneurisma. Una vez que está acá, usted lo tapona el aneurisma, lo llena de un material que coagula. Hay varios materiales en el mercado que usted lo mete aquí, puede ser de metal o puede ser sustancias coagulantes, y lo coagula el aneurisma, lo tapa prácticamente, lo llena como si fuese un hueco que lo tapa igualito. Lo tapó, lo llenó, cuando llega acá se trombosa, pues. La sangre queda detenida, se trombosa, se coagula y se acabó el peligro de ruptura. Entonces, es un nuevo tratamiento por medio de intervencionismo. Microcatéter, un catéter femoral, llega acá. Catéter es una manguerita de plástico que los radiólogos lo introducen por la arteria femoral o por la arteria axilar y llegan a cualquier arteria. Pueden obstruirla, pueden abrirla más o pueden perforarla, pueden hacer lo que ustedes deseen con esta arteria, ¿no? Hay muchas modalidades y hemos visto cómo incluso se sacan las placas ateromatosas de las arterias. Entonces se emboliza el aneurisma, cambió el tratamiento. Aneurisma sacular.
No es difícil de ver porque ustedes ven aquí otra que es sifón carotidio, que viene la carótida, entra a la base del cráneo, da la vuelta, se mete al seno cavernoso y entra al cerebro. En el seno cavernoso, mala suerte, presenta este aneurisma, un aneurisma sacular, cuello, cuerpo, fondo, ¿no? Es pequeño, bordes definidos, regulares. Suerte que tenga un cuello pequeño, se mete el microcatéter, lo emboliza, lo llena de coils, unas colitas de metal o hay otro material, Dielfuat, varios medicamentos que usted lo coloca y se coagula y lo obstruye. Y se acabó el peligro. Entonces, aneurisma sacular, igual en el cerebro que en cualquier parte del cuerpo. Malformaciones arteriovenosas. Como su nombre lo indica, es una alteración de la angiogénesis, o sea, de la neoformación de capilares. Hay remodelación vascular constante y originan los siguientes signos. O sea, es un conglomerado de vasos anormales. Pueden haber arterias y venas, shunts arteriovenosos, arterias estenosadas, arterias con pequeños aneurismas, arterias con paredes gruesas, en fin, hay varices de venas, un grupo de vasos anormales que tienen tendencia a crecer, mala suerte, y bueno, que la parte central se denomina nido donde está el paquete de arterias y de venas anormales, se llama el nido. La arteria que alimenta este nido, estos vasos, se llama arteria aferente. Generalmente son múltiples o puede ser una nada más que alimenta, digo, que nutre esta malformación. Arteria aferente, múltiple. Y hay un sistema de drenaje que es una eferente, voluminosa, hipertrofiada, tiene que originar varias dilataciones y son de drenaje precoz, o sea, rápidamente pasa el contraste, pasa la sangre de la arteria a la vena por todo este sistema de vasos anormales. Entonces, la malformación arteriovenosa, igual que en toda de cualquier órgano del cuerpo, igual se puede producir en el cerebro. Un nido, su arteria aferente, su vena eferente, con las características que ya mencionamos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un nido, o sea, un paquete de vasos anormales, un conglomerado de vasos anormales. Acá hay arterias, hay shunts arteriovenosos, hay venas normales, hay varices, hay arterias estenosadas, arterias dilatadas, en fin, todo eso. ¿Y por quién son alimentados? Aquí por la arteria cerebral media, acá está la cerebral media, una rama que da para esta malformación, y después se drena por unas venas también voluminosas, varicosas, que se van a la circulación general. Entonces, malformación arteriovenosa. Malformación arteriovenosa, en la cual vemos el nido, paquete de vasos anormales, arteria eferente, la arteria que nutre, que alimenta esta malformación, que tiene tendencia a crecer, y venas eferente, arteria aferente, que ingresa, vena eferente que drena. Entonces, cada uno se va a la circulación general. Viene a la circulación general, se va a la circulación general. Esto también, ¿cómo se trata? Metes un microcatéter acá, trombosas esta arteria, metes acá, trombosas esta otra arteria. ¿Qué pasa con la malformación? Se queda sin sangre, pues. Se queda sin la arteria que le alimente. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a necrosar, se va a infartar, se va a trombosar y se va a fibrosar. Desapareció la malformación arteriovenosa. No necesita que le abran el cerebro, nada, sino que se trombosan, se embolizan las arterias y es un tratamiento de intervencionismo. Aquí está una vena varicosa que está drenando a esto. Esta es una incidencia lateral, esta es una incidencia semiaxial, o sea, en decúbito dorsal como para un seno paranasal. Esta es la cerebral media, cerebral anterior, o sea que aquí está la malformación sobrepuesta con la vena,
Entonces, esta malformación está drenando compuestas enormes venas. Ven la cantidad de sangre que le llega para que drene por estas tremendas venas eferentes. Arterias aferentes de acá, toda la cerebral anterior prácticamente, cerebral anterior derecha, y las grandes venas de drenaje hacia el seno longitudinal. Aquí parece que es el seno longitudinal superior, puede ser el seno longitudinal inferior, ¿no? Entonces, malformación arteriovenosa, tendencia a crecer. ¿Por qué? Porque le llega gran cantidad de sangre y como deja pasar con facilidad, entra la sangre y cada vez quiere más sangre, ¿no? Malformación arteriovenosa. Cualquier arteria puede comprometer, puede ser cerebral anterior, media, cerebral posterior o cualquier nivel. Que tenemos otro nido, la parte medial, donde está el conglomerado de arterias anormales, de aquí, arterias aferentes, las que alimentan, todos dependientes en este caso de la cerebral media, y las venas eferentes, que van, voluminosas venas varicosas que van a drenar precozmente hacia los senos posteriores, ¿no? Entonces, malformación arteriovenosa. Igual en el hígado, igual en el riñón, igual en el pulmón, en cualquier parte lo mismo. Bueno, aquí había cambiado esto, no ha cambiado. Bueno, había puesto la flecha al otro lado. De todas maneras, aquí este es un corte en la base del cráneo, esta es una órbita, otra órbita, parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo temporal, parte, bueno, del lóbulo occipital. Y aquí tenemos el tronco encefálico a nivel del pedúnculo. Me parece que es el pedúnculo, aquí el pedúnculo izquierdo, pedúnculo derecho. Que ven en el pedúnculo derecho que se aprecia una masa, un área hiperdensa, ¿no? Debería ser como este aquí, este pie del pedúnculo acá. Pero aquí hay una malformación arteriovenosa pequeña, menos de 1 centímetro. ¿Y qué producirá esto? ¿Qué pasa por el pie del pedúnculo? Pasa el haz piramidal. Entonces, aquí está comprimiendo y deformando el haz piramidal. ¿Qué hace el haz piramidal? La motilidad de todo el cuerpo, ¿no? A partir de aquí, del miembro superior y miembro inferior. ¿Qué va a producir si aquí esto crece y comprime al haz piramidal? Una parálisis, pues, del haz piramidal, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar el paciente aquí? Parálisis. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿De qué lado producirá parálisis esto de aquí? Alguien me dice, ¿y por qué? ¿Qué lesión, qué efecto neurológico producirá esta malformación? Si, bueno, se trombosa o si crece y afecta el haz piramidal que pasa por ahí. ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Escuchamos? ¿Están vivos? ¿No están vivos? ¿Alguien puede decirme qué pasa? El haz piramidal se afectó acá. ¿Dónde se produce la parálisis? Bueno, ya haz piramidal, pues sinónimo de parálisis, se compromete, ¿no? ¿Será a la derecha o a la izquierda? Abajo del miembro No, sería al lado superior. derecho. ¿La derecha o la izquierda? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la decruzación de las pirámides? En el bulbo, ¿no? Esto desciende y en el bulbo cruza al otro lado, cruza al lado izquierdo. Entonces la parálisis va a ser en el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo? ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan el haz piramidal? Se decruza a nivel del bulbo duodenal. Ahí en la parte anterior tenemos la decruzación de las pirámides. ¿Recuerdan o no recuerdan? Se paraliza el lado izquierdo, porque aquí está en el pie del pedúnculo derecho. Va a llegar al bulbo, a cruzar al otro lado. Va a estar en el haz piramidal del lado izquierdo. ¿Entendido? Recuerden, no es cuestión de revisar su concepto de el haz piramidal, ¿no? El trayecto del haz piramidal.
Probablemente uno, claro, se olvida, tiene derecho de olvidarse, es innegable, ¿no? Los profesores se olvidan porque no pueden olvidar los alumnos, ¿no? Entonces, este haz piramidal viene de la corteza motora del lado derecho, desciende hasta el pie del pedúnculo derecho y el bulbo va a cruzar al lado contrario, al lado izquierdo. Y entonces, si se afecta acá, este lado derecho del pedúnculo va a afectar el lado izquierdo de la movilidad de los miembros superior e inferior del lado izquierdo. ¿Comprendido? ¿O se convencieron o no se convencieron? Sí. El lado izquierdo es la parálisis, porque cruza en la decruzación de las pirámides. Avanzamos un poquito. Bueno, por último, para terminar, vamos a estudiar la fístula arteriovenosa dural. Bueno, nos interesa dural acá porque hay una fístula que bueno, es la más frecuente, no es tan frecuente, pero debemos estar en condiciones de verla. ¿Qué fístula es? Arteriovenosa a nivel del seno cavernoso. Ya hemos recordado el seno cavernoso, hemos mencionado varias veces, lo vamos a volver a estudiar el día de mañana en el sistema endocrino para que lo refresquen el conocimiento. Entonces, ¿qué es la fístula arteriovenosa dural? La fístula arteriovenosa dural es una comunicación, como su nombre indica, arteriovenosa, que se produce entre las capas de la dura madre, ¿no? Entre una arteria y una vena, que es el seno. El seno es una vena cuyas paredes son las capas de la dura madre. Uno de estos senos, el más espectacular, es el seno cavernoso. El seno cavernoso que está a los lados de la silla turca. Ya lo vamos a ver, ya lo hemos visto, lo vamos a volver a ver. La fístula carótida cavernosa se localiza en el interior del seno cavernoso, originando un gran flujo de sangre arterial a la cavidad del seno, o sea, de la arteria carótida interna pasa abundante cantidad de sangre al seno cavernoso, lo que origina edema y éxtasis venoso en la órbita. ¿Por qué se produce el edema? Porque se llena de sangre, pues la órbita, prácticamente la carótida está vertiendo todo su contenido al seno cavernoso, a una vena. Entonces esta vena prácticamente va a detener el flujo hacia a los senos de la base del encéfalo y lo va a devolver a la órbita, porque el seno cavernoso drena la órbita derecha y la izquierda, ¿no? cada lado. Entonces ahí se invierte el flujo. ¿Qué pasa cuando se invierte? Hay edema, pues, en la órbita. El edema hace que el tejido graso aumente de volumen y por efecto de masa produce proptosis, el ojo protruye, como en el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, fístula arteriovenosa dural es una fístula entre la arteria carótida y el seno cavernoso que está a los lados de la vía turca. Como vamos a ver a continuación y vamos a volver a ver mañana. Aquí tenemos una sustracción digital en la cual vemos la carótida, está aumentada de volumen, es una fístula antigua, está ingresando al sifón carotidio, ingresa al seno cavernoso, aquí se está produciendo la fístula arteriovenosa que hace que el seno cavernoso aumente de volumen, crezca, esto es lo normal, este el seno cavernoso del lado derecho normal, este el izquierdo enormemente desarrollado, y aquí tenemos la vena oftálmica muy voluminosa que está yendo regresando hacia la órbita, ¿no? Entonces, la fístula está aquí en el seno cavernoso. El seno cavernoso ya lo hemos visto a los lados de la silla turca, ¿no? Y este seno cavernoso, como ya les habíamos dicho, es una vena cuyas paredes están formadas
por las capas de la dura madre. La capa endóstica y la capa meningea se separan y ahí en el interior hay flujo sanguíneo que es la vena, es una vena, es el seno cavernoso en este caso. Este seno cavernoso les habíamos manifestado que tiene la particularidad de que este seno tiene la particularidad de que en su interior contiene a la carótida y el sexto par craneal. La carótida interna y el sexto par craneal están dentro de la vena, están bañados por sangre venosa, y que la pared externa de este seno está formada por los pares craneales tercero, cuarto y quinto, ¿no? Dos ramas del quinto, ¿no? Tercero, cuarto y quinto. Entonces es un seno muy sui generis, ¿no? Muy particular, digamos, ¿no? Una vena que en su interior contiene a una arteria y un nervio, un par craneal, el sexto par, y que en su pared externa tiene los pares craneales tercero, cuarto y quinto, ¿no? Dos ramas del quinto, ¿no? Ahí se produce la fístula, mala suerte, este seno drena a la órbita, en este caso drenará la órbita izquierda. Entonces, el flujo normalmente venoso sale del seno y se va al seno petroso superior, inferior y ahí a la yugular. En este caso va para los dos lados, hacia esos senos una parte y otra parte regresa a las venas de la órbita. Entonces se produce gran edema y gran proptosis de esta órbita. Comprendido el mecanismo, cómo se produce los signos de la fístula carótida cavernosa, ¿entendido? ¿Claro? ¿Alguna pregunta tienen? Ya estamos, esta es la antepenúltima práctica, nos faltan 2 prácticas, sin ningún temor, pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? Entonces vamos a seguir, vamos a terminar ya dentro de poco, falta poco. Bueno, ¿qué es la muerte cerebral? Este concepto que, bueno, ahora está, siempre utilizado, sobre todo para los trasplantes, ¿no? Para obtener donantes de trasplantes. ¿Cuándo se dice que hay muerte cerebral? Cuando no hay flujo en el cerebro, ¿no? Aquí tenemos un encéfalo, un corte sagital, en la cual se le ha puesto contraste al paciente, pero no se ve contraste en ninguna parte, poquito en los sistemas basales, nada más, un poquito de hemorragia, digamos, en los sistemas basales. Pero todo el encéfalo está sin irrigación. Entonces, falta de irrigación, 4 minutos suficiente para que se produzca necrosis de las células de todos los hemisferios, de todos los lóbulos cerebrales, del tronco encefálico. Entonces ya después de 4 minutos no hay esperanza pues, de salvar este encéfalo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un vegetal. Entonces, y a lo largo el vegetal va a morir. ¿Por qué? Porque se compromete los núcleos del tronco encefálico. Y en los núcleos del tronco encefálico pues, tenemos el centro respiratorio y el centro cardiovascular. No hay control del corazón, no hay control del sistema respiratorio, no hay control del metabolismo, no hay control de nada. Entonces el paciente está sentenciado a morir, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar entonces en este caso? En la placa, en el corte, borramiento de los surcos por edema, pérdida total de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. No hay ninguna cisterna, no vemos cisterna, no vemos el tentorio, ¿no? Borramiento de las cisternas, desaparición del cuarto ventrículo, no hay del cuarto ventrículo, algo queda del ventrículo lateral, hay una pequeña hemorragia en las cisternas superiores y no capta contraste en absoluto, o sea, todas las venas están trombosadas, las vertebrales, las carótidas, no tienen flujo, entonces las posibilidades de sobrevida son nulas, ¿no? Estos son los signos de muerte cerebral, ¿no? No se ve
ningún vaso, no hay flujo, no hay perfusión. Otro ejemplo, no hay ni un surco, no hay ninguna fisura, queda algo, bueno, hay hemorragia, un poquito de hemorragia en la fisura interhemisférica aquí, y también la fisura interhemisférica. Algo de conservación del ventrículo lateral, pero hay edema que borra todos los surcos corticales, o sea que acá se están necrosando todas las células de este hemisferio y de este otro hemisferio. Entonces no hay posibilidad de sobrevida. Muerte cerebral. Está apto este paciente, si es que tiene buenos órganos, si es joven, para donar los órganos, ¿no? Ahora se donan casi todos los órganos, los pulmones, los riñones, pueden donar los riñones, como les decía, pulmones, corazón. Entonces hay grandes posibilidades de, si la familia desea o si el paciente antes de morir ha dado su autorización, ¿no?, para disponer de los órganos. Vamos a pasar por último a estudiar los tumores cerebrales. Nos interesa que aquí ustedes reconozcan que hay una masa probablemente benigna, probablemente maligna, suficiente, ¿no?, que especifiquen la etiología y es campo del especialista. Ustedes que digan, bueno, aquí hay una masa que necesita ser evaluada por el especialista, probablemente sea maligno suficiente. Entonces, tumor cerebral es una masa normal que distorsiona las formaciones neuroanatómicas. La imagen es variable según la composición celular, la presencia o ausencia de hemorragias o calcificaciones. Entonces, la imagen es compleja generalmente, tanto sea benigno o sea maligno, son complejas. Entonces, ustedes que identifiquen la masa y digan a qué nivel está y cuál es su pronóstico suficiente. Nos interesan los signos directos de un tumor, sea benigno o maligno? Primero, la masa. Hay una masa iso o hiperintensa, generalmente de estructura compleja, ¿no? Entonces, primer signo directo, presencia de masa. Anormal, por supuesto, en el encéfalo que ustedes conocen, ¿no?, ya en forma normal. Hay un incremento de la densidad en forma compleja cuando se administra contraste. Incremento de la densidad en forma compleja con la administración de contraste. O sea, benigno o maligno generalmente tienen ciertas características, pero nos revelan probablemente benigno, probablemente maligno, de acuerdo a la captación de contraste. Entonces, dos signos directos, masa y alteraciones de la densidad, especialmente con la administración de contraste. Son los signos directos. Lo primero que deben decir cuando ven una masa en el encéfalo. Esos dos signos directos. Signos indirectos hay todos los que producen el edema y el efecto de masa. El efecto de masa es la alteración que produce el edema, ¿no? Aumento de volumen en los tejidos periféricos a la masa, esto comprime las formaciones anatómicas vecinas. Entonces hay que ver qué formaciones altera y eso es lo que nos da los signos indirectos. Por efecto de masa vamos a tener desplazamiento de las estructuras, los plexos coroideos los desplazan, la pineal, la hoz del cerebro son desviados, ¿no? Comprime y deforma el sistema ventricular, altera las astas, altera el tercer ventrículo, altera el cuarto ventrículo, de acuerdo a la localización de la masa. Afecta a los espacios subaracnoideos y las cisternas y fisuras y surcos. Desaparecen, pueden borrarlas o deformarlas. La afectación de los espacios subaracnoideos, surcos, fisuras, cisternas. Signos periféricos, edema peritumoral, hay una banda hipodensa generalmente en torno al tumor y que cambian con la administración de contraste. Hay cambios con la administración de contraste. Estos son los signos indirectos. Directos, masa y captación heterogénea del contraste. El efecto de masa, o sea, signos indirectos, de desplazamiento de estructuras. Los ventrículos, el espacio aracnoideo y el edema periférico.
Vamos a ver algunos ejemplos, como les digo, lo que interesa es que ustedes reconozcan dónde está localizada la masa, ¿no? Son cortes axiales, esta es tomografía, estas dos son resonancias en dos modalidades. Entonces, ¿qué vemos acá? Parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo temporal, el hemisferio cerebeloso. Es una diapositiva antigua, pero bueno, de todas maneras nos muestra una imagen hipodensa de bordes nítidos regulares. Se supone que es una masa benigna, ¿no? Está comprimiendo al cuarto ventrículo, al ángulo pontocerebeloso. Y aquí tenemos en resonancia magnética, este es en T1, debe ser líquida, pues hipodenso, hipointenso, esta masa, deforma el cuarto ventrículo, deforma el ángulo pontocerebeloso. Una masa de bordes nítidos regulares de densidad homogénea, probablemente benigna. Y acá tenemos en T2 el mismo líquido que aquí se ve hipointenso, acá se ve hiperintenso, siendo el mismo elemento. Es una de las modalidades de la resonancia que se emplea para conocer los tipos de neoplasia, por ejemplo. Aquí otras dos masitas en las distintas modalidades de resonancia, una más un astrocitoma frontal izquierdo, de una pequeña masita acá, también homogénea, regular, pero que comprime y deforma la cisura interhemisférica. Tenemos aquí lo mismo, la misma masita, sin contraste. Aquí tenemos una masa maligna, heterogénea, irregular, que son las distintas modalidades que hace la resonancia para reconocer qué tipo de tejido es. Entonces ya no es campo de ustedes. Ustedes que identifiquen que una masa heterogénea, irregular, está localizada en el lóbulo occipital derecho, suficiente, más que suficiente. Vamos aquí. Entonces, nuevamente recordando lo que hemos dicho, los signos directos, masa, que hay una masa, comparando con el otro lado. Densidad heterogénea con el contraste, que capta en forma irregular el contraste. Aquí capta bien, aquí no capta irregular. Captación heterogénea del contraste, probablemente maligno el tumor, ¿no? Los signos indirectos, edema periférico, todo es edema. ¿Qué pasó con la cisura de Silvio? Deformó, desapareció la cisura de Silvio. ¿Qué pasó con el basura arcoideo? Desapareció. No hay sustancia gris, no hay sustancia blanca acá, todo está edema, signos indirectos, ¿no? Sí, un poquito deforma el asta frontal del ventrículo lateral, ¿no? Es más finita que la de acá. Algo, también el cuerpo del ventrículo lateral, algo desviado, ¿no? Está iniciando una pequeña hernia transvalsina, esto ya está desviado hacia el otro lado, ¿no? Entonces, transvalsina va a crecer más, va a herniarse hasta acá, ¿no? Entonces ya está el paciente grave, ¿no? Acá está iniciando y todavía no el paciente no estaba muy grave, pero ya tiene su cefalea de larga data, ¿no? Entonces, masa heterogénea en la región temporoparital izquierda. Captación heterogénea del contraste, probablemente maligno. Gran edema, efecto de masa, borra la cisura de Silvio, borra los focos corticales, deforma el ventrículo lateral, está iniciando una hernia transvalsina, ¿no? Aquí así comprometió el asta occipital, tan deformada en comparación con la otra. Tumor probablemente maligno, ¿no? Aquí tenemos el mismo tumorcito anterior, corte coronal del tumor, masa, parieto temporal izquierda, captación heterogénea del contraste, hay áreas que no capta, que indica necrosis, hay otras que captan gran hipervascularización, edema periférico, comprime los ventrículos, signo indirecto, edema periférico, aquí prácticamente ha deformado totalmente el ventrículo lateral, aquí está iniciando la hernia transvalsina, este es el falx,
aquí está el fax, que está permitiendo que pase al otro lado por la escotadura que tiene al nivel inferior. El tentorio estará acá, ¿no? El tentorio está acá. Esta es parte del hemisferio cerebeloso, esta es la protuberancia, pedúnculo, ¿no? Pedúnculo, entonces este es el tentorio. Hernia transtentorial es cuando esto desciende acá, hacia abajo. El tentorio es una carpa, aquí tiene un lado, el otro lado viene hacia acá. Entonces tiene el vértice superior. Por aquí se mete la supratentorial. Esto es supratentorial, esto de abajo es infratentorial. La tienda del cerebelo. Supratentorial, infratentorial. Acá hay una escotadura como una C, por ahí se mete, la formación de acá se está metiendo el uncus prácticamente, ¿no? Está deformando el tercer ventrículo, hernia transfalcina hacia acá, hernia transtentorial hacia abajo. Comprendido ahora sí lo de la hernia transtentorial. Quien preguntaba, hernia transtentorial hacia abajo, por la escotadura anterior de la aorta del cerebelo. Y hernia transfalcina hacia el lado contralateral a través del falx. Esto es a nivel del tentorio, ¿no? Tentorio baja hacia abajo. Transfalcina pasa al otro lado. Esto yo creo que es una de las últimas. Aquí vemos que el uncus, o sea, la parte interna del lóbulo temporal, se está metiendo, aquí está la hoz del cerebro, se está metiendo ahí, ¿no? Este de acá debe ser un poquito más separado, aquí como esto, aquí ya se está metiendo. Entonces está iniciándose una hernia transtentorial. Masa compleja que este es a nivel inferior, este es a nivel coronal, masa compleja, heterogénea, los dos signos directos, edema y todas las deformaciones. Aquí les puedo dar los clases y después no necesitan reconocer lo normal, ver, ¿no? Esto puesto que en forma heterogénea, que hay varios focos, tres focos, que existe una masa maligna. Por último, vamos a ver el último. Acabamos. Tenía la última teórica, por favor. Estén atentos. Y dos prácticas nos faltan. Ya deben estar listos los seminarios y debe estar listo el trabajo monográfico. Después del jueves siguiente van a presentar los dos trabajos, el monográfico y el seminario, y después de unos días el sábado será el examen del tercer capítulo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo tranquilo? ¿Terminamos? Doctor, una pregunta. ¿Qué fecha va a ser el examen? ¿Qué dice? ¿Qué fecha va a ser el examen? De este sábado al otro sábado. O sea que jueves, este jueves, al otro jueves va a ser la entrega de los trabajos y el sábado siguiente el examen. Ahorita te digo la fecha, por aquí tenemos el almanaque, perdón. Ah, ya. El Es próximo, sábado 15, doctor. sí, 15 queda, ¿no? Queda el 15, sí. El 15. Sábado 15 a las 2 de la tarde, ya saben eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿Alguna doctor, otra listo, yo voy a duda? avisar. Ya. ¿Alguna otra duda? Entonces, el 13 es la presentación del trabajo, ¿no? El jueves 13. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos mañana. Doctor, ¿Sí? doctor, sí, disculpe, una pregunta. En la parte del trabajo, los comentarios, como se le fueron asignados a varias personas, más o menos Sí. cuántos máximo tendrían que estar en el trabajo. No, el comentario está para
Un ratito aquí, tengo, aquí le hemos dado, a comentar, le hemos dado a Jauregui y la ayuda con Pejerrey. Los dos son responsables de comentarios, ¿no? Jauregui y Pejerrey. Entonces, pueden repartirse la parte anterior, la inicial de uno de ellos y la otra parte final de otro, pero tiene que tener algo concreto para exponer, por favor, para que, y eso hay que darlo, y si pueden, lo imprimen y lo tienen guardado porque en cualquier momento nos piden. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? disculpe, sí, disculpe, a mí también me había asignado comentario. Son tres, entonces entre los tres se reparte, pues mejor, claro, es lo más, bueno, no es necesario que sea muy amplio, puede ser media página, una página, dos páginas. Ustedes han visto los trabajos científicos, no todos son extensos, ¿no? Algunos son muy concretos. Aquí lo que queremos concretamente demostrar es la importancia del núcleo, o que diga del nódulo mamario, ¿no? Los signos, la importancia de la ecografía en el nódulo mamario maligno. Es muy concreto, entonces puede ser dos páginas de esto es lo que necesitamos y punto. No tiene que ser muy extenso, ni mucha casuística, ni nada, unos cuantos casos es suficiente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya nos van a cerrar la clase. Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes, hasta luego, gracias por su presencia. Vamos a terminar la sesión. Disculpe, otra consultita. Sí. Usted nos había mencionado que en nuestro trabajo no iba a haber casuística por el tipo de trabajo que era. Sí, van a presentar alguna foto, pues tienen que presentar el nódulo, pues la imagen, pues escriben y ahí pone este caso, este es un ejemplo del signo tal, por ejemplo, las microcalcificaciones, o estos son los bordes espiculados, estos son los bordes angulados, esta es la banda radiopaca hiperecueca, entonces eso tiene que mencionarlo, esa va a ser la casuística, pues. No, eso no es no tanto como casuística, sino como la mención de los signos ecográficos. No hay casuística, pues no ves ningún caso. Solamente mencionamos los signos patológicos. Y ese es el trabajo, está así de simple y de pequeño. Estos son los signos mencionados por tal signo, no nos parece, sí nos parece. Parece el trabajo. ¿No más? Bueno, nos vemos. Doctor, disculpe. ¿Sí? Kika, doctor. En relación a lo de las notas que le dije para que revisara. Sí, ha habido una sola nota que había un promedio que me había equivocado, pero lo demás tiene que volver a revisar ¿dónde han sacado esas notas que me ponen a mí? Ninguna es cierta, porque yo he vuelto a revisar nuevamente ingresado las notas y son las mismas notas. Podría ser que de algunos de los profesores que han mandado por... La mayoría me refiere que me ha mostrado fotos de su intranet y salía así. ¿Dónde? En su intranet, cuando en su aula virtual, cuando dieron el examen ahí mismo, cuando nos dan la nota ahí, Sí. de ahí me han mostrado. Eso es de la plataforma de la universidad, pues yo prácticamente no puedo hacer nada, pues eso es de ellos, y yo me he basado en eso. ¿Cómo sería entonces, Bueno, doctor? Porque me acuerdo que la mayoría me va a empezar a... O sea, la mayoría me pregunta si es que ya se corrigió eso. dígale que reclamen por escrito ya, porque es así, si ya no están satisfechos con eso, se reclaman por escrito y hay que ir ya a las oficinas de la universidad, pues. Tienen todo el derecho a reclamar, eso no se le puede negar. Ya. Ya, entonces voy a ver y de ahí a más. De repente, pues, Y así que vuelvan a revisar, dile, por favor. ya, Gracias, chica. ya, Gracias.